El mármol sudaba como un animal encerrado cuando el primer Padre Nuestro se quebró en un gruñido, y las velas respiraron al mismo tiempo, como si la iglesia tuviera pulmón. Nadie se atrevió a nombrar lo que asomó entre dientes y salmos. No era demonio ni fábula, era hambre con memoria, un cuerpo recordando otra forma. Las cadenas tintinearon con un fervor que parecía risa, y la sombra, hinchándose contra los vitrales, dobló al coro en dos siluetas temblorosas. El incienso ya no olía a santidad, sino a bosque mojado y hierro tibio. Una campana invisible dio 3 golpes, y las paredes respondieron con ecos de cueva. Cuando la piel se agrietó y mostró la noche debajo, alguien cubrió los ojos de las estatuas. Fue entonces, en el silencio postrado, cuando el aullido no salió por la boca, sino desde el vientre. Allí dentro algo se movió como un rosario de huesos vivos, y comprendimos que el exorcismo había atrapado Lolo. Equivocado. El encierro fue un pacto de silencio. Nadie escribió, nadie firmó. Pero todos entendieron que la piedra sellaría lo que la lengua no debía repetir. La criatura, atada con oraciones oxidadas, olía la lluvia que se filtraba como una letanía de clavos, y cada gota sobre el suelo componía un calendario de hambre. El rito se había detenido en el borde mismo de una palabra impronunciable, y el hueco que dejó aquella palabra ausente siguió hablando en nuestras manos. Hubo cruces que pesaron más que otras, hubo miradas que evitaron al cielo, y hubo un rumor en el vientre del monstruo, un rosario empujando desde adentro, como si quisiera rezarse a sí mismo. Entonces, desde los muros, respuestas antiguas vinieron en latín que nadie enseñó, con un acento húmedo de tumba, y cuando la cadena se tensó por sí sola, entendimos que no habíamos atrapado al culpable, sino su jaula, y que lo encerrado buscaba un cuerpo nuevo para continuar su misa al revés. Los cantos volvieron con una melodía desconocida, como si una garganta de siglos hubiera despertado a medida que la sangre en la sala aprendía el compás. Se habló de huesos que guardaban promesas, de mártires que no fueron del todo santos, de reliquias que aprendieron a comer lo que tocaban. El vientre del prisionero marcaba el ritmo como un tambor de guerra, y cada latido contaba una historia que no queríamos entender. Las paredes, agrietadas por la humedad, insinuaron pasadizos hacia mapas secretos, y el aire se espesó con un polvo dulce que no era polvo, sino el aliento de vitrinas abiertas en otra parte. Cuando la criatura alzó los ojos, no miró a ninguno de nosotros, miró arriba al peso invisible de la cúpula, como si hubiera hambre en el cielo. Y por un instante breve, terriblemente breve, sentimos que la iglesia nos olía a nosotros con la paciencia de un depredador sentado en su trono. La decisión no llegó por consenso, llegó como llega el trueno. Primero un silencio demasiado grande, luego un golpe inevitable. Abrimos un muro donde el mortero se soltaba como harina bendita, y detrás apareció un pasillo que no figuraba en los planos, con baldosas que guardaban huellas de pies descalzos. El olor cambió. Ya no era humedad santa, era madriguera. Allí, escondido tras nichos con nombres raspados, hallamos una puerta de madera con herrajes viejos y una cerradura nueva, cuidada. El rumor en el vientre del monstruo se volvió súplica cuando acercamos la llave, y el metal respondió con un suspiro que hizo temblar el polvo. Adentro, vitrinas con reliquias etiquetadas como pensamientos prohibidos, dedos, costillas, un corazón coloreado por siglos de miradas, y comprendimos que el ritual que intentamos repetir no expulsaba nada, lo alimentaba, como si cada oración fuera aceite en una lámpara que nunca debía apagarse. El primer acta que encontramos no estaba escrita con tinta,
sino con liturgia. Frases cosidas a fragmentos de hueso, juramentos clavados en cera. Decía que el hambre había sido domesticada para proteger algo peor, que una iglesia puede encerrar su propio lobo si lo alimenta con memoria. Entre líneas, los nombres de quienes sabían y callaron, el peso de una institución aprendiendo a guardar secretos como reliquias. El vientre del prisionero respondió desde la cripta con un golpe seco, tan humano que dolió, y el coro de los velados empezó a rezar una melodía que curvaba el aire. Nadie quiso mirarse al espejo de plata colgado en la pared. Intuíamos que reflejaría más de lo que somos. Cuando cerramos la puerta, un pequeño cristal se empañó por dentro como un suspiro atrapado. Y supimos que el acto no había terminado. Apenas habíamos tocado la aldaba de una casa sin ventanas. El latín no provenía de una boca. Provenía de las vitrinas, de las etiquetas, de las manos que escribieron lo que no pudo decirse en voz alta. Las sílabas se arrastraban como insectos luminosos por las juntas del piso y trepaban a nuestras decisiones. Fue Valeria quien descubrió el patrón. Cada reliquia formaba una línea de un mapa enterrado, una cartografía de túneles que rodeaba la cúpula como una corona de espinas. Delicadeza. El vientre del prisionero golpeó con la insistencia de un reloj. Algo dentro pedía regreso, no expulsión. Al leer el folio, el coro de velados osciló, y en su vaivén sentimos que no rezaban, alimentaban. La conclusión fue tan simple que resultó intolerable. El exorcismo había sido una llave para abrir un depósito clandestino. Y el lobo solo era el cartero de una verdad más afilada que sus dientes. Las muertes anteriores respiraban entre páginas negadas. Valeria tiró del hilo de reportes sellados, y las fechas cayeron en su mesa como dientes de un mismo cráneo. Todos los casos compartían el olor a incienso fresco en lugares donde nadie había rezado. La huella de una llave que no se fabrica desde hace siglos y la sombra de un coro que no figura en ningún calendario litúrgico. Las familias recibieron cajas con reliquias anónimas, como si el duelo necesitara trofeos. El hambre, comprendimos, siempre regresaba al mismo pozo. Un órgano injertado en un cuerpo tras otro, para mantener despierto un apetito que no era humano ni del todo divino. Y cuanto más hondo mirábamos, más se curvaban las paredes, como si la arquitectura quisiera esconderse de nuestra comprensión. El relicario vivo se manifestó con una franqueza brutal cuando abrimos el vendaje del vientre. Esferas de hueso cosidas a tendones, cuentas de rosario anidadas en carne, como semillas bendecidas al revés, latían. El cuerpo suplicó con un sonido que no pertenecía a lengua alguna. Era una misa en la que el órgano era órgano. Lucía tembló, pero no apartó la aguja. Sus manos sabían que hay curas que son peores que la herida. Fue entonces cuando el coro, desde el pasillo, dio una nota larguísima que nos partió los tímpanos y detuvo el latido de las esferas. Un silencio cavernoso se derramó sobre el suelo y supimos que alguien en otra parte del edificio estaba decidiendo por nosotros. Monteverdi apareció con la serenidad de quien confiesa sin creer que confiesa. Dijo que el hambre no debía extinguirse, que su función era custodiar una puerta más vieja que la iglesia misma, una cerradura tallada en la bóveda del cielo, que solo se mantenía cerrada mientras el relicario masticara memoria. Sus palabras no eran explicación, eran amenaza. Propuso un rito de devolución, llevar cada reliquia al hueso que le corresponde, como si la anatomía pudiera recordar el camino de vuelta. Pero sus ojos, fijos en el pálido espejo de plata, delataban otra intención. Abrir sin abrir, sentir sin soltar. Valeria no respondió.
anotó. Lucía, en cambio, apretó los puños hasta que el rosario crujió como madera seca. El itinerario del rito quedó dibujado como una peregrinación hacia atrás. Catacumbas, nichos, tumbas anónimas que respiraban por fisuras mínimas. Cada parada exigía una entrega. Cada entrega pedía un pedazo de nosotros. Al cargar la primera reliquia, el edificio cambió la afinación. Las campanas, mudas, vibraron en metal frío que solo el pecho percibe. El prisionero gimió sin abrir los labios, y la nota sostuvo la luz en suspenso, como si el día titubeara. Decidimos empezar al anochecer, no por superstición, sino porque hay operaciones que solo la noche tolera sin romperse. Al cruzar la última puerta del nivel inferior, los velados nos precedieron, y su sombra, multiplicada por el fuego, nos convirtió en una procesión de animales que aprendieron a caminar erguidos. La primera devolución fue un fracaso que supo a alivio y a condena. Al encajar la falange en su hueco de piedra, el aire pareció aflojar un tornillo, y por un segundo creímos escuchar el mundo ajustarse. Pero el vientre del prisionero se arqueó con un espasmo de rechazo y expulsó una cuenta negra, como un punto de tinta que se negaba a una palabra. El muro devolvió un latido que no era eco, era respuesta. Comprendimos que no bastaba con devolver hueso a hueso. La memoria también exige su ceremonia y su precio. Y el precio, nos advirtió el temblor del suelo, sería sangre, preferiblemente a que aún aprende a latir. Damián encontró una partitura rota entre folios, notas sin pentagrama, una música pensada para resonar en hueso y no en aire. Al entonarla con voz baja, los pasillos respondieron con un zumbido que recordó al enjambre de una catedral llena. El prisionero calmó su espasmo, y el rosario incrustado marcó un compás. Fue una tregua mínima, como el parpadeo que separa el sueño de la vigilia. Entonces, un relámpago subterráneo recorrió los nichos y encendió las placas metálicas con nombres borrados. El hambre había aprendido nuestra letra y la estaba repitiendo con la obediencia de un coro recién instruido. El segundo intento pidió una confesión inesperada. Monteverdi habló de un pecado mayor, sellado en épocas en las que la iglesia era más cueva que templo. Un pacto para que la culpa no se dispersara, sino que se concentrara en un cuerpo capaz de llevarla. El lobo había sido criado como copón, no como verdugo. La idea nos rompió por dentro. ¿Qué vigila a quién cuando vigilar es comer? Valeria anotó la frase exacta, y su grafito sonó como un bisturí en el mar. El rito se reanudó con una reverencia que no fue devoción, fue miedo acomodándose en su silla. El relicario exigió movimiento. No podía devolverse lo robado sin caminar el camino del robo. La procesión atravesó un corredor donde los frescos, lavados por siglos, conservaron solo las miradas, ojos que nos seguían con paciencia vegetal. El prisionero olfateó la esquina de una tumba y su cuerpo eligió. Allí faltaba un fragmento del pómulo. Al encajar la pieza, el aire se enrareció con un perfume dulce, casi frutal, que nos hizo salivar. El hambre respondió satisfecho, pero fuera de nosotros. Fue la primera vez que sentimos que quizá podíamos separarnos de él sin dejar de ser su alimento. El alivio duró lo que tarda en abrirse un párpado. Un temblor recorrió los cimientos y el espejo de plata que habíamos dejado atrás estalló sin ruido audible. Lo supimos por la lluvia de brillos en los escalones. Del vientre del prisionero brotó una hebra de rosario que no estaba antes, con cuentas nuevas, como si cada devolución pariera más necesidad. Entendimos al fin la trampa. El rito era un nudo ciego,
Cada lazada apretaba otra. Y frente a esa multiplicación secreta, la fe empezó a parecer herramienta torpe, incapaz de cortar sin desangrar. Decidimos invertir la misa, no para desafiar al cielo, sino para que el cielo nos respondiera con un no claro. Las palabras se dijeron al revés, pero con el mismo respeto con que se atiende a un muerto. El sonido produjo una quietud feroz. Incluso los insectos de polvo parecieron detener sus alas. El prisionero se calmó hasta parecer estatua. Entonces, la bóveda exhaló un aliento que no venía de arriba ni de abajo, sino de un lado que no sabíamos que existía, y por ese costado de la realidad se asomó algo sin rostro. Una idea con hambre que pidió asiento en nuestra mesa. La calma fue trampa otra vez. La quietud permitió que la idea eligiera. No escogió al lobo, nos escogió. Todos sentimos la presión detrás de los ojos, una sed de hierro que no supimos y era nuestra. Lucía alzó la voz y rompió el hechizo con un canto aprendido en una enfermería, simple, humano, sin latines. La nota dejó al hambre a la intemperie sin cuerpo que la calentara, y descubrió sus dientes. El prisionero abrió los ojos con gratitud animal, y por primera vez no nos vio como alimento, sino como umbral. El espejo ya roto nos devolvió un reflejo nuevo. No éramos nosotros, éramos nuestra silueta con un hueco en el pecho. Damián leyó en voz baja una glosa. Aquello que protege, come. No era advertencia, era... Monteverdi mandó bajar una urna sellada hacía generaciones. Dentro, un corazón de cera con un diente humano injertado. Un manual en carne para perpetuar el cerrojo. Nadie pronunció la palabra herejía, pero caminó descalza alrededor de la urna como un animal tardo. El hambre rió con el sonido de un cuchillo en agua. Se decidió otro tipo de devolución. No hueso a hueso, sino culpa a culpa. Para eso, dijo Aurelio, había que recordar hasta lo que no fue nuestro. La oración se convirtió en inventario del daño y la cripta en caja torácica de un animal inmenso. Con cada confesión, el rosario del vientre aflojaba una cuenta. Con cada silencio, apretaba 2. Monteverdi guardó los suyos con la serenidad de una estatua, pero la estatua sudó. Cuando por fin habló, no se quebró la voz, se quebró una bóveda cercana y el polvo que cayó tenía sabor a óxido. La bóveda abrió un pasaje hacia el órgano verdadero, no carne, no piedra, sino un espacio que sabía a todos los espacios. Allí el hambre se mostró como coro sin bocas, una vibración que movía los hábitos. Para salir había que darle algo que no pudiera masticar. Lucía ofreció una canción sin palabras, Valeria, una promesa que no se puede romper. Aurelio, la memoria de su primera misa. El coro se detuvo a oler aquello y por primera vez dudó. Entonces corrimos, y la duda se volvió nuestra única bendición. El escape fue hacia adentro, túneles que parecían repetirnos, escaleras que subían mientras los pies bajaban. El hambre no corría, reacomodaba la arquitectura. Valeria marcó con tiza flechas que viraban solas, y Damián dejó migas de sal que desaparecían en el aire con chasquidos mínimos. El prisionero, agotado, empezó a oler a humano. Y ese olor, limpio de liturgia, nos dio vergüenza. Comprendimos que lo habíamos usado de custodio, de sacrificio actualizable. El edificio, ofendido por la claridad, nos devolvió la oscuridad como castigo. El espejo de plata apareció en una pared que no existía antes. Mostró una basílica vacía, pero el reflejo estaba poblado. Había fieles sin rostro sosteniendo platos con dientes. La imagen rompió algo en Lucía,
y la hizo valiente de otra manera. Sacó el espejo de su marco y lo inclinó como un escudo. El hambre retrocedió de su propio retrato y dejó caer una cuenta. Entendimos que la imagen de la culpa duele más que la culpa si se la mira sin pestañear. El hambre cambió de estrategia y se volvió promesa. Ofreció silencio eterno, archivos cerrados, carreras intactas. Monteverdi escuchó con la atención de quien oye su nombre en un pasillo vacío. Antes de que aceptara, Valeria soltó una carcajada seca que sonó a sirena de policía. «La verdad no es un sacramento», dijo, y el pasaje pareció estrecharse ofendido. Aún así, la frase nos dio 1 centímetro más de aire. El lobo pidió salir, y por una vez se lo permitimos. No para morder, sino para arrastrarnos. Lázaro cerró los ojos, y su cuerpo eligió la forma vieja con una lentitud ritual, sin dolor, como quien recuerda un idioma. La criatura olfateó los muros hasta hallar una corriente de aire que sabía a pinos. Lo seguimos y el Vaticano crujió como un barco que se queda sin amarras. En el patio interior, la luna cabía perfecta en el hueco de una cruz. Corrimos hacia arriba. Las escaleras a la azotea olían a metal húmedo y a paciencia antigua. Cada peldaño llevaba nombres raspados que alguien había querido olvidar. El viento, cuando abrió la puerta, sonó a órgano que aprende una melodía nueva. Arriba, Roma podía escucharnos, pero nadie miraba. Levantamos el espejo, el rosario vivo y una oración que ya no era de nada. Por debajo, el edificio reorganizó su boca. En la azotea, la ciudad respiraba como un animal dormido. Monteverdi llegó último con una caja que no dejó ver. Dijo que todo había sido calculado para este cielo, para esta humedad, para esta hora, que el hambre debía volverse plegaria suspendida entre 2 tormentas. Nadie creyó, pero todos obedecimos, porque a veces solo el rito evita que el abismo elija sus propias palabras. El espejo apuntó al domo, y el domo devolvió una luna multiplicada. La criatura aulló con la dignidad de quien anuncia un final. La caja contenía el mismo corazón de cera, pero aquí tembló como si recordara un nombre. Monteverdi confesó sin bajar la mirada. El Vaticano no encontró a un lobo. Lo crió para alojar un pecado que ninguna llama quema. El hambre es custodio, dijo, y su voz no tenía disculpa ni orgullo. Tenía lógica. El viento quiso arrancarnos del suelo, quizá para salvarnos. Nadie se soltó. Valeria, que no reza, habló con la precisión de un juramento civil. Si la custodia pide víctimas, la verdad es la primera. Tomó el corazón de cera, lo acercó al espejo y la luna dentro pareció absorberlo como un insecto en ámbar. El rosario del vientre se crispó, luego se soltó y el aire supo a cobre limpio. El hambre reculó un paso, suficiente para que la ciudad respirara por su cuenta. El trueno que siguió no vino del cielo. La azotea vibró como un tambor antiguo y el domo devolvió un canto profundo que no pertenecía a ninguna boca. El lobo se dobló, humano por un latido, y miró como miran los enfermos cuando el dolor cambia de lugar. Damián gritó desde la escotilla. Los túneles estaban cerrándose, tragándose nombres y fechas. Lo que no se escribiera ahora, no se escribiría nunca. Monteverdi quiso negociar con el aire. El aire no negocia. Decidimos bajar la tormenta a la cripta. Si el hambre custodiaba una puerta, la puerta debía elegir entre cielo y suelo. Descendimos con el espejo, el rosario suelto y una ciudad que empezaba a amanecer como si nada.
Abajo, el hueco donde guardamos la urna latía sin objeto, como boca abandonada. El ritual final ya no tenía manual y por eso podía funcionar. La fe, cuando se queda sola, aprende a improvisar. La cripta recibió la luz del amanecer como un animal que no conoce el sol. Colocamos el espejo frente al hueco y dejamos que el día se mirara a sí mismo. El hambre, sin cuerpo, se acercó con curiosidad de insecto y tocó su reflejo. El rosario liberado se enroscó alrededor del marco como una hiedra obediente. Lo que vino después no fue un milagro ni su ausencia. Fue una decisión. Y nadie, ni siquiera el cielo de Roma, quiso firmarla. El hambre entendió primero. No podía comer luz sin volverse ventana. Se pegó al cristal, se estiró hasta ser superficie, y el cuarto olió a lluvia en patio viejo. Lucía sostuvo la respiración. Valeria contó hasta 10 como quien desactiva un artefacto. Aurelio pronunció por primera vez una oración sin destinatario, apenas palabras con la forma de un puente. El eco respondió con pasos. Cuando el último resto de sombra se hizo superficie, el espejo mostró una basílica llena de gente con rostro. Nadie llevaba platos con dientes. Cantaban una melodía sencilla, sin latín, sin gloria. Monteverdi cayó de rodillas, no por devoción, sino por vértigo. Damián empezó a escribir con los dedos en el polvo, como si no pudiera confiarle a ningún papel aquello. El lobo se durmió por fin, desnudo como un día cualquiera. El precio llegó sin estruendo. Las vitrinas del archivo quedaron vacías, no por robo, sino por devolución. Lo perdido sabía a pérdida justa. Valeria archivó un informe con una página en blanco. A veces, el vacío es la evidencia más exacta. Aurelio guardó el espejo envuelto en lino. Lucía cosió la última herida como quien cierra una carta. Monteverdi firmó un documento que no decía nada, y por eso lo decía todo. Al salir, la ciudad sonaba a platos, a autobuses, a niños que no pertenecen a ninguna misa. El Vaticano respiró con nosotros, más ligero. O quizá más viejo. Nadie habló de milagros ni de monstruos. Hablamos del clima y de la lluvia, que por fin se había ido. Pero cuando el viento movió el lino que envolvía el espejo, escuchamos un rumor pequeño, como de coro distante. No era amenaza, era memoria. Y aprendimos que a veces lo más aterrador no es lo que se queda dentro, sino lo que decide quedarse en silencio.